porque en las últimas horas este hombre que vemos en imágenes, que en algún momento se atrevió incluso a declarar la independencia de Cataluña, terminó detenido en Alemania. Esto fue durante la mañana de ayer, domingo. Había una orden de captura en toda Europa y por supuesto ahora lo que esperan las autoridades españolas es a ver cuándo será entregado a España, y esto abre indudablemente un capítulo nuevo en la crisis independentista catalana. Desde el año 2016 el gobierno catalán, con el que terminó este plan independentista, abrió una crisis política, institucional, internacional, la verdad que sin precedentes en toda España. Desde ese momento se aprobó, este hombre había aprobado crear una república independiente el día 27 de octubre. Después de muchos meses de investigación, el Tribunal Supremo de España confirmó el viernes, ahora hace horas nada más, el procesamiento de Carles Puigdemont, este hombre, por delitos de rebelión y malversación. Están penados con penas de hasta 30 años de cárcel por el papel que él tuvo en esta crisis. Y también, por supuesto, se reactivó la orden de captura europea que motivó su detención. Hay 25 procesados en total, pero estas imágenes que estamos viendo son imágenes que corresponden a lo que pasó como consecuencia de la detención de Puigdemont en las calles de Barcelona fundamentalmente. A ver, noticia de última hora es que de todos los detenidos, 4 fueron liberados en las últimas horas. Esto lo determinó el juzgado número 20 de Barcelona. Solamente 4 fueron puestos en libertad. Bueno, había detenido a casi 10 personas. Los mozos de escuadra, que es la policía catalana, había detenido a raíz de estos incidentes que fueron en algunos casos muy graves. La policía acusa por lo menos a 4 personas de ser instigadores o de haber participado por lo menos en agresiones a los agentes con el lanzamiento de objetos, así también como de quemar y cruzar contenedores en la calle para evitar la persecución policial. Un dato a propósito de la detención de Puigdemont: él no se había dado cuenta, pero el auto que lo llevaba cuando fue detenido en Alemania llevaba un geolocalizador. Las autoridades alemanas lo que dicen es, nosotros suponemos que por cómo se desarrollaron los hechos debió haber sido detenido en Dinamarca o en una pequeña crisis que se da por cuestiones geográficas o de Estado. En definitiva, termina siendo detenido Puigdemont en Alemania, y ahora lo que queda para seguir con este proceso es a ver cuándo las autoridades alemanas deciden entregarlo a España para que se lo juzgue, repetimos, por delitos que podrían incluso llevarlo a pasar en la cárcel hasta 30 años a este hombre que en algún momento declaró la independencia de Cataluña.